Muy buenas tardes, ahora sí, ¿eh? La conexión, ajustando detalles de último momento en este día tan lindo, ¿eh? Realmente está fantástico en el 19 de octubre de este 2020, un año complicado entre nosotros, la temperatura 24 grados, alguna lluvia me parece que está pronosticada para más tarde, tal vez no, pero tuvimos un fin de semana fantástico, un Día de la Madre, un saludo enorme a todas ellas, a mi mamá, que ya no la tengo, pero le debo la vida. Y tengo, bueno, tres mamás muy cercanas, por supuesto, mi mujer y dos de mis tres hijos, las dos están cursando sus embarazos, así que soy muy feliz de estar rodeado de tanta pulsión vital y de una familia que se proyecta y que es maravillosa y que ha sido un regalo y una bendición, bueno, ser parte de ella y lo comparto también con ustedes. Creo que la familia es lo constitutivo de una comunidad, es la célula de la sociedad que se constituye con solidez o lo contrario, y se constituye bajo un sistema de valores, o lo contrario, eh, eh, y bajo, bueno, preceptos y ejemplos que intentamos tener y que luego esperamos que perduren. Nuestro legado implica tratar de vivir, más que hablar, tratar de vivir aquellas cosas que creemos con la convicción y el deseo, la fuerza y las virtudes que vamos adquiriendo en la medida que se desarrolla esta vida, a mediano, a largo plazo, con objetivos que se van concretando, y entre ellos el desarrollo de la familia, que implica a la madre como el centro de la escena, sobre todo ahora en donde se revitaliza el género para, bueno, las mujeres que han sido en nuestra cultura y en otras también, pero digo, en el occidente, han sido relegadas, y todavía se lo ve en cuestiones laborales, y que hoy tienen su desafío, y que todos los hombres también necesitamos incorporar y ser más conscientes del valor que tienen y bueno, de los logros que permanentemente demuestran en cada una de sus acciones, y que equilibran ahora a través de su lucha, de la lucha por el género, en una igualdad mucho mayor a lo que fue pasando en las últimas décadas. Todavía la mujer por igual laburo cobra menos que el hombre, eso es muy, muy injusto, y la revitalización sobre la lucha de género viene muy bien para ser recordado en este día, en el de la madre. Bueno, pasado ya 24 horas, estamos para compartir toda la información, muchas cosas en la Argentina, una Argentina compleja que tiene, bueno, muchas aristas irresueltas. Yo me anoté algunas de las lecturas que hago habitualmente, de las miradas, de los análisis, también de las entrevistas que los domingos hacemos en los dos programas, en dos de los tres, en La Nación Más, en donde trabajo, en especial domingo, que conduzco junto a Agustina Girón y a Javier Mozo, luego en La Cornisa, que conduce Luis Majul, donde mostramos informe de investigación. Después voy a reparar en uno de ellos que es realmente escandaloso y muy preocupante, y que demuestra justamente la peor cara de la dirigencia, que, bueno, que da muy mal ejemplo, no solo en el seno de su propia familia, y ahora les voy a contar por qué, aguárdenme en unos instantes, sino también el resto de la comunidad, y que fue denunciada, y que nosotros lo contamos a nivel periodístico porque era un secreto a voces en este lugar de Chaco, pero ahora tiene una dimensión pública nacional, para que lo que quieren ocultar quede expuesto, y de esa manera se puedan iluminar zonas muy oscuras, muy retrógradas, los sótanos del poder de los dirigentes, que hacen de la función pública su propio enriquecimiento, que generan puestos para ellos y para aprovecharlos a partir de ese poder de turno que tienen en su propio beneficio. Pero
Decía que, bueno, hoy estoy también en Mirá y en La Nación Más, y estoy también en Radio La Red, y estoy en CNN Radio de la Mañana, eh, cuando en el programa de Luis Majul también tengo que contar informaciones, y también en Tenés que Saberlo, por supuesto, que es este programa, y también en Visión 3F los sábados de 9 a 2 en 3F Radio. Mucha actividad y mucho análisis y muchas entrevistas y muchos abordajes de una realidad compleja, que tiene desafíos permanentes, que muestra como telón de fondo lo que para muchos es la palabra clave de lo que padece la Argentina hoy, que es una crisis de confianza. La desconfianza se lo ve en el área política, hay desconfianza incluso que el propio presidente no puede resolver puertas adentro, porque también tiene su propia desconfianza en el seno del propio gobierno, que revitaliza permanentemente la figura de la vicepresidenta en detrimento de la figura del propio Alberto. Ella no aparece ni siquiera en escena el 17 de octubre, sin embargo con un tuit le alcanza para copar la escena y demostrar que ella es la que efectivamente está detrás de este gobierno, que tiene su cuarta versión, una versión que cada vez muestra un aspecto más negativo de lo que son los datos cotidianos, la pobreza que aumenta, que está en el 40%, que muchos creen que en el segundo semestre llegará al 50%, una desocupación en el 13%, también con miras de ampliarse. Acabamos de leer que Walmart se va de la Argentina, una inflación que está al límite de la hiper, esperemos que no ocurra, una devaluación que viene de la mano cuando el dólar aumenta y se dispara y las reservas se achican, y entonces hay que dividir el peso en 200 partes para equipararlo con el dólar, y el peso que sigue representando el poder que tiene la economía argentina es cada vez más chica en relación a lo internacional, y que si seguimos por este camino no vamos a poder importar los insumos fundamentales para que podamos contar con, bueno, con lo necesario en materia de salud, de industria, de comercio, porque no habrá dólares y el peso no lo quiere nadie, como ya pasa cuando uno va a Uruguay, no quieren el peso argentino porque no vale nada, y que no valga nada representa que nuestra economía no es creíble, que no vale nada. Por eso digo, en materia política, muy complicado, en materia económica, muy complicado, en materia institucional también, porque este descreimiento genera incertidumbre, entonces las empresas se van porque no tienen la garantía de instituciones que puedan respaldar el capital de quienes puedan venir a invertir, porque el Estado no produce riqueza, el Estado es capaz, y en la Argentina se ha demostrado que es incapaz de resolver conflictos como los de la toma de tierras, pero además, o los habitacionales, que son los mismos en el fondo, pero además es incapaz de garantizar a quienes tienen que invertir lo necesario para que vengan y generen puestos de trabajo, pongan empresas. Por el contrario, las empresas se están yendo. Y el otro pilar es la justicia, que esta semana tiene una decisión muy importante de parte de la Corte Suprema. Los miembros de la Corte Suprema deberán decidir si, si siguen la agenda extraviada de la rencorosa, diría Jaime Bailey, vicepresidenta Cristina Fernández, que quiere remover a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque le investigaron a ellas en causas de corrupción, o bien respaldan lo que ellos mismos dijeron cuando estos jueces y otros, una veintena aproximadamente de los últimos años, fueron trasladados en la misma jerarquía y jurisdicción a la anterior, cuando no se producen los concursos, entonces son trasladados, y en la acordada 4 y 7 del 2018 estableció la Corte que esos traslados eran viables cuando, reitero, respetan jerarquía y jurisdicción. No puede contradecirse la Corte, y probablemente el gobierno tenga de parte de la justicia un, a ver cómo decirlo, un revés. Y ese revés implica que la Argentina tiene en la justicia todavía una institución que resiste los embates del poder de turno. Un poder que se alimenta con sectores muy diversos, cuya foto principal vimos el 17 de octubre, de un anacronismo exacerbado,
de modelos y dirigentes viejos, pero no por la edad, de dirigentes cuyo modelo es viejo, que no solucionaron los problemas de la Argentina, sino que lo agravaron. Porque como dijo Nelson Castro, y me gustó, aquel peronismo de los años 40, 50, proponían derechos, hoy proponen planes. Es decir, que aquel que comenzó para achicar la pobreza, que era del 5, el 7%, y lo logró en gran medida, empoderando sectores que habían sido relegados en los comienzos del siglo XX, cuando la pobreza era mucho menor a la actual, y bajo las pujas de los sectores socialistas, de Palacios y otros, el peronismo levanta esas banderas, empodera a determinados sectores, pero después la versión que queda entre nosotros y que le vimos a lo largo de las décadas fue una versión vetusta de una dirigencia sindical que se terminó transformando en burocracia sindical, en burócratas sindicalistas ricos y empresarios, en dirigentes que hablan de la pobreza pero son millonarios, que se enriquecen en la función pública, que utilizan el pobrismo casi como para empobrecer y a tener clientes dentro de un electorado que necesita sostener sus propios planes, votando lo que le dan los planes. Es como un círculo vicioso es decir, un Estado que para sostener tiene clientes en sectores que no pueden acceder a nada si no es a través de a quienes vota que le dan esos planes que persisten, o esas limosnas, o los IFE, o los ATP, que no pueden solucionar los problemas de fondo que tiene la Argentina cuando hay un Estado sustentado a partir de la máquina de hacer billetes que son papel picado porque tampoco valen nada. Entonces, en esa repetición de un modelo vetusto con una liturgia cuasi religiosa, ideológica, de ídolos de cartón y de idolatría pagana y movilizada a partir del clientelismo, es donde vemos una foto que no soluciona los problemas que hoy tiene la Argentina que enfrentar. Y que más bien nos retrotrae a un pasado un poco oscuro, por no decir muy violento, de los 70, que permanentemente vuelve a este presente. Y la Argentina se la pasa discutiendo los problemas del pasado. Y cuando no puede solucionar los problemas del presente, recurre al pasado y lo trae permanentemente casi como la única manera de entretener a la galería, a ese pueblo que incluso Santiago Cafiero dice poseer. La verdad que no sé cuál es el mérito del jefe de gabinete, solo tener un apellido, el propio apellido de Antonio Cafiero, que fue criticado en su momento por Perón. Ustedes recordarán, hay tanto para decir sobre el tema, cuando el peronismo decía al enemigo nada, ni justicia, y ese discurso no tiende a cerrar la grieta, que es lo que nos prometió Alberto Fernández en la campaña política. Por lo tanto, la acentúa. Por lo tanto, Alberto Fernández aparece desdibujado, tratando de explicar que lo que dijo el día anterior, que fue contrario a lo que dijo ese día, es solamente una versión actualizada y contradictoria todo el tiempo de sí mismo. Entonces no sabemos cuál es el verdadero Alberto, sino que más bien vemos un Alberto que está haciendo malabares, que es consciente del problema y del peligro económico que tiene, a Guzmán en un laboratorio en donde se ensaya fórmulas, la del CEPO y otras que ya fueron probadas que no funcionan, y nosotros de nuevo somos los únicos que practicamos las mismas fórmulas que no dieron resultado todo el tiempo para saber que no obtenemos ningún resultado. Y se intenta sostener a esto bajo una liturgia y una cantidad de camiones que fueron movilizados y organizados para intentar sostener un poder que no se sostiene. Porque cuando uno hace alarde del poder que no tiene, es justamente cuando en la escena pública aparece desdibujada la manifestación que se intentó hacer el 17 de octubre. Pero aún así hay que decir que frente a la anomia de un Estado que no resuelve la inseguridad, ni los problemas habitacionales, ni la toma de tierra, ni los conflictos económicos, ni políticos, hay que decir que frente a eso el escenario de las calles cobra valor.
y los banderazos cobran valor, y aún el 17 de octubre cobra valor, en la calle. Es en la calle en donde vamos a empezar a ver la Argentina real, la Argentina de la crisis y de la agonía que transita, con alguna mejora en algún momento, luego de que esta cuarentena se levante. Por ahora es la más larga del mundo, estamos en cuarentenados, la cuarentena eterna, que además nos solucionó los conflictos de la pandemia. Estamos entre los 5 países con más contagios del mundo, y también empezamos a estar muy alto, y creo que entre los 10 países con más muertos por millón de habitantes, con lo cual uno dice, es a propósito que implementaron la cuarentena para instalar una agenda política o construir o mantener anestesiada a la gente y aislada para construir un poder que finalmente no terminan de construir. ¿Por qué la cuarentena irresuelta? ¿O es solo la incapacidad de un gobierno que no resuelve ni siquiera los temas de salud pública? Bueno, en eso está hoy la Argentina, entre una agonía política, económica y social, y las calles que son un reflejo de una olla a presión que está complicada. En el medio, Alberto Fernández confunde a Benedetti con Serrat en su discurso. Y eso no es nada más que un síntoma de la enorme confusión del propio presidente. En un país hiperpresidencialista, con un presidente cuya imagen está muy cuestionada por los propios, porque fue el mismo que criticó duramente a Cristina Fernández, que Cristina Fernández lo utilizó para llegar al poder, y el Frente de Todos, que reitero, parece haber sido útil para lograr ganar una elección, pero es inútil para gobernar, como vienen demostrando en esta cuarta versión el kirchnerismo, que toma algo del peronismo, que es la suma del poder. El peronismo reúne las cabezas de quienes quieren juntar poder para gobernar, pero después no resuelve los problemas. Y hay un peligro mayor que decía, hoy pone la justicia en el centro de la escena, que tiene que ver con la democracia. Hay un sector del peronismo que no es democrático, que por la extrema derecha o por la extrema izquierda le gusta el poder que controla, con odio, con el ciberpatrullaje del Ministerio de Seguridad, con distintas acciones para poder controlar lo que no pueden lograr a partir de la gobernabilidad en términos de la gestión. De la gestión. Van 10 meses de gobierno, faltan 3 años, poco más. ¿Y qué vamos a hacer con los problemas que la Argentina tiene en las calles? Con los puestos de trabajo que se van perdiendo, con la pobreza que aumenta, con los bolsones de pobreza, con la inseguridad que crece, con las tomas de tierra. La gente se empieza a armar, la gente empieza a accionar. Ayer un informe en PPT contaba cómo muchas poblaciones empiezan a utilizar la mal llamada justicia por mano propia, porque no hay justicia por mano propia, pero se la llama así. Y lo utilizo para que ustedes me entiendan a dónde quiero ir. El linchamiento frente a hechos de inseguridad que se repiten. Situaciones que se van multiplicando y que ponen también como un síntoma muy peligroso frente a la anomia lo que pasó el otro día cuando alguien quiso usurpar la casa de una persona que la terminó matando. Y ahora lo que pasa en el sur, en el Follel, en Villa Mascardi, en el Bolsón, las usurpaciones por parte de encapuchados que dicen levantar la bandera mapuche, pero en verdad vienen a quedarse con las tierras. El gobierno, cada vez que va, los usurpadores cobran valor y van avanzando sobre las tierras. Y detrás, la gremial de los abogados. Y un abogado como Suárez, que se reconoce montonero, que fue montonero, que representa a algunos de las manifestaciones de los usurpadores en el sur, pero que también ahora empecé a representar a los usurpadores en Guernica. El mismo abogado, un montonero. Y detrás Perdía, y detrás Narvaja, Vaca Narvaja. Es decir, algunos protagonistas que agitan las tomas y las usurpaciones, y se discute la propiedad privada. Y se discute
junto con la propiedad privada, algunas leyes y se discute la Constitución, el pacto que celebramos entre todos, se discute el valor de la ley. ¿Por qué? Porque la idea es que el que tenga poder pueda hacer con él lo que quiera. Y la anomia del Estado empieza a representar un caos. Efectivamente, si las tomas de tierra se multiplican y en Guernica la única manera que tiene el Estado de solucionarlo es darle 15.000 pesos para que los habitantes se vayan al hotel, o darle un plan de vivienda, es decir, premiarlos luego de haber usurpado, estamos en problemas, porque la usurpación es un delito y el Estado debería solucionar el problema habitacional de otro modo, no premiando a quienes usurpan. Y si ese mal ejemplo en premiar a quienes usurpan empieza a multiplicarse, las tomas se van a empezar a repetir. Y se discute, digo, la ley, se discute la propiedad privada, se discute el Estado de Derecho. Y eso es lo que está en discusión en el fondo, se discute la democracia. Eso es lo que está finalmente en discusión cuando la Argentina pelea por tener el salario más bajo de la región después de Haití. ¿Eh? Y ahí nomás de Venezuela. Entonces, los abusos de poder finalmente terminan generando situaciones para tratar de compensar lo que no logran a nivel de la gestión. Hay evidentemente en el fondo una ruptura del contrato social y, por qué no, constitucional. Un peligro que esta agonía, que esto ya presión, que esta situación se desborde. Por ahora la cuarentena ha contenido a gran parte de la sociedad que quiere expresarse, pero no lo hace porque, como no es esencial, no puede salir de todo y todo el tiempo. Hay un aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, la no cuarentena, que se va a extender luego del domingo, ya te lo digo, se va a extender. Se va a ir regulando, se va a ir hacia las mayores aperturas, sobre todo en el AMBA, pero que se mantiene. De ese modo también mantienen el control. Pero con los viejos actores no vamos a tener, y con las viejas medidas económicas, soluciones a los problemas de fondo. Hay un anacronismo instalado en la Argentina, que intenta contener lo que evidentemente nadie puede contener, que es la reacción y la realidad. Es como si uno quisiera contener a un tsunami con las manos, o a una gran ola, cuando evidentemente no tienen los recursos. Y el relato, que es vetusto, no logra frenar lo que está pasando entre nosotros. Eh, Muchos dicen que el populismo sin plata es imposible. Este cuarto kirchnerismo, en definitiva, es eso. Frente a otros gobiernos, lo único que puede poner en marcha hoy es la maquinita de hacer billetes. Y eso tiene el riesgo de la hiperinflación, de la devaluación y de otras cuestiones que no se resuelven con un Guzmán que tiene poco poder, que ahora quiere tener las riendas del Banco Central, pero que no es capaz de decir cuánta liquidez hay efectivamente en la Argentina, y con una coalición, que es el Frente de Todos, que está en plena crisis. Las fuentes cercanas al gobierno reconocen que están en plena crisis. Y la oposición también es otra coalición que tiene lo suyo. Con la reaparición de Macri también se acentuaron algunas diferencias en la oposición. Por eso, la Argentina es un modelo en crisis. Veremos cómo salimos de este escenario tan complejo, tan complicado y tan preocupante, casi como una olla a presión. Bienvenidos, esto es Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Seguimos en Tenés que saberlo aquí por Conexión Abierta hasta las 3 de la tarde. Pasaron 32 minutos de las 2, 26,6 la temperatura y se viene la tormenta. Inevitablemente va a caer de todo, me parece. Espero que no sean piedras ni cosas extrañas, pero va a refrescar luego de una tormenta que está en ciernes. Aquí, por lo menos en Buenos Aires, eh, es lo que está pasando después de una jornada con altas temperaturas. Ayer 35 de sensación térmica, era
muy impresionante porque uno no está acostumbrado, el cuerpo no está aclimatado, y los primeros calores se sienten y fuerte. Ayer a la noche estaba intenso y el sábado también estuvo fantástico con alguna lluvia que fue alternando para un fin de semana en donde celebramos al aire libre, por supuesto, casi todas las familias en la Argentina el Día de la Madre. Bien merecido lo tienen ellas. Contamos algunos títulos de lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. El dólar blue, que es el dólar real, porque vos tenés el dólar oficial, que ya es un dólar ficticio. Claro, es el dólar para las empresas, por eso quienes exportan no quieren ese dólar oficial, porque ¿cómo van a exportar a 80 si el dólar real después vale 180? ¿Entendés? Entonces, no hay manera de que los exportadores lo puedan hacer viable, por eso no entran dólares, claramente. Pero el dólar, el contado con liquid, creo que está a 150, 160, que es el de las empresas sobre todo, también. Creo que allí hay una distinción que no tengo bien clara cuál es entre el oficial y el liqui, pero creo que el liqui es el de las empresas. Y el real, el que vos podés adquirir si querés resguardarte de un peso que se evalúa paso a paso, porque la devaluación en términos formales es un anuncio, pero en términos reales es que con el peso compras cada vez menos bienes y servicios. Entonces, de algún modo, eso es una devaluación implícita. Bueno, está ahora el dólar blue, el que representa al que vos podés adquirir, porque el oficial no se puede casi comprar para nada. Te hacen llenar formularios en donde creo que te piden exámenes médicos para comprar a través del home banking el dólar oficial, al que se le recarga el 35, etcétera, etcétera. Pero el otro, el blue, el real, el de la calle, está a 179 y hay anuncios que se esperan del gobierno. Los mercados están esperando anuncios. Bueno, ¿quién es Arce? El candidato que arrasó con un perfil opuesto al de Evo, pero es el candidato del partido de Evo Morales. Áñez reconoció la derrota, pese a que todavía no se terminaron los recuentos de votos, pero reconoció por la manera en que ganó el partido de Evo Morales, que hay que decir que ha sido bueno en términos socioeconómicos para Bolivia. Pero el problema fue cuando no se quiso nunca más, como siempre pasa con estos gobiernos cuasi autoritarios. Evo se había hecho también para sí mismo, tenía prerrogativas aceptadas, pero también mostradas y demostradas de excesos en la utilización del poder para él y para su familia, que no eran muy sanos para la democracia boliviana. Malos ejemplos me refiero, como pasa en casi todos los liderazgos latinoamericanos, y eso fue mellando su propio poder. Sin embargo, ahora el candidato, que es Arce, gana por el propio partido. Bueno, eh, se acelera la venta de Walmart Argentina. eh, y la calle Pau puso en duda la apertura de las fronteras de Uruguay, claro, para el verano, para el verano. Ayer hablábamos con Mar del Plata y no estaba muy claro todavía, hoy iba Kicillof para allá, a ver cómo iban a ser los protocolos para la utilización de esas playas. Así que veremos si hay temporada en la práctica, digo. En la teoría sí, pero veremos cómo pueden resultar. En Clarín, ya hicimos La Nación, radiografía de la pandemia. Escucha, 1 millón de casos de coronavirus en la Argentina, ya estamos casi en el millón, 900 y pico de mil, pero estiman que hay 6 veces más infectados. Claro, no es 1 millón, sino que serían 6 millones por la cantidad de testeos, es decir, por el indicador que surge de la cantidad de contagiados a nivel de la cantidad de testeos realizados. A través de esos indicadores, de esas variables puestas en marcha, es que 2 estudios, acá dice Clarín, y la alta tasa de positividad dan cuenta del gran porcentaje de casos que queda fuera de registro. Preocupación por la cifra de muertes. Ahí está el otro dato. Gracias al trabajo periodístico de los medios de comunicación, podemos saber la verdad, o acercarnos a la verdad, o conocer la realidad. Y la realidad no es que fuimos buenos en términos de salud pública. Es cierto que no colapsó el sistema sanitario, es cierto, y se remarca. Pero también es cierto que la primera cuarentena, hecha a tiempo, en buena medida frenó el contagio, pero luego puesta
a largo plazo y de manera eterna, lo único que hizo fue acentuar el problema, porque generó otras deficiencias en el sistema de salud, otras muertes, falta de consultas y un perjuicio desde el punto de vista psicosocioemocional enorme, de más de 20.000 pymes que cerraron, las consecuencias para un desempleado, las consecuencias para un subocupado, son emocionales, psíquicas, familiares, deterioran la vida comunitaria y afectan mucho a las poblaciones. Y esas fueron las consecuencias de una cuarentena sin solución. Mercado cambiario, expectativas por las medidas contra la brecha. Vuelve a subir el dólar blue, bueno, lo que te contaba antes. Tendencia que se consolida, atención en el mercado inmobiliario. La suba del dólar presiona los precios de los inmuebles hacia la baja. Ah, bueno, claro, es que claramente también ha bajado el precio de la construcción, como dato positivo. Es decir, creo que antes valía hace un tiempo casi $1.000 el metro cuadrado de construcción, ahora vale 500, obviamente, ¿m? Por la relación entre oferta y demanda. Elecciones en Bolivia. ¿Quién tendrá el poder? Arce y el espectro de una conducción bicéfala. Bolivia tiene graves problemas. Claramente pasa en Latinoamérica lo que pasa en otras regiones del mundo. Líderes, líderes que les gusta el poder, concentrarlo, la liturgia, el verso, el chamullo, sostenerse en el poder con lógicas que a veces son buenas, pero que mezclan mucho de lo otro, que tiene grandes bolsones de corrupción y que demuestran democracias un tanto inmaduras. Lo digo pensando en algunos documentales que estuve viendo de lo que pasa en otras regiones del mundo, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa en regiones nórdicas de Europa y, por ejemplo, en Dinamarca. Es muy interesante ver la serie Borgen, porque allí se discute cómo se da el poder en una monarquía, claramente, pero con una primera ministro o ministra y la relación con los medios. Cómo se construye, cómo se da en un gobierno parlamentario la construcción del poder, la discusión de los grandes temas. Interesante, estamos bastante lejos de eso. Sin resultado oficial, Mesa reconoció su derrota ante Luis Arce y habló de una amplia ventaja. Bueno, esto es lo que decíamos de lo de Evo Morales, ¿no? Bueno, y ahí aparecen algunas figuras del 17 de octubre. Hay que decir, como información de último momento, que Pablo Moyano, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Sebastián Escalera, de la unidad titular de la Unidad de Investigaciones Complejas de Loma Sabor, de Zamora, deberá ir a un juicio oral acusado de ser el jefe de una asociación ilícita para defraudar al Club Independiente. ¿Se animará la justicia? ¿Tocarán un intocable como es Moyano y su familia por primera vez? Nosotros en un informe de la cornisa de hace un par de semanas contamos la historia de Petroni, quien le ganó un juicio a Hugo Moyano. Un juicio en la Cámara de Mar del Plata, y que lo acusaba de haber sido a Hugo Moyano parte de la AAA. Él le ganó un cuarto juicio y contaba como exiliado, se exilió en el 78, lo que pasó en los años 70, cuando Hugo Moyano fue parte del sindicalismo argentino que marcaban a los zurdos, a los de izquierda de ese momento. Bueno, Pablo Moyano ahora es señalado como parte de una asociación ilícita para defraudar al Club Independiente. En el escrito del fiscal Escalera se señala a Pablo Moyano con una organización de dirigentes y es barra bravas. Recordemos que hay 11 que van a juicio en una primera etapa de la investigación. Esto con Pablo Moyano cierra la instrucción. Hicieron una serie de acciones, dice la investigación judicial, primero para sacar al anterior presidente Independiente y luego llegar al club y a partir de maniobras enriquecerse y defraudar al club de Avellaneda utilizando dirigentes, barra bravas, venta de entradas, el manejo de esa organización casi como un grupo de choque o un ejército, y que para la instrucción judicial fueron muy importantes las declaraciones como arrepentidos de 4 ex barra brava, Pablo Bigote Álvarez, Damián Lagarone, Godoy, entre otros, que contaron cómo funcionaba la organización. Bueno, ahora veremos si la jueza Brenda Madrid avala el pedido del fiscal Escalera y finalmente el juicio se lleva adelante. Mientras, en Comodoro Pi,
Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en Comodoro Pi, en este país que tiene escenarios diversos, pero en materia judicial se avanza en varios juicios. La ruta del dinero K, símbolo de las causas de corrupción K, por el lavado de más de 60 millones de dólares, Lázaro Báez, su familia, Pérez Gadín, Jorge Chueco, el arrepentido Fariña, Federico Láscar, Fabián Rossi, bueno, más de 20. Y luego se avanza en la obra pública, Cristina Fernández, Lázaro Báez, su familia, que sería como la precuela de la ruta del dinero acá, porque si le dan dinero de la obra pública, más de 50 obras que no se concluyeron, que no se hicieron bien las licitaciones, que no se terminaron, con sobreprecios, etcétera, 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 el Grupo Báez, todas las empresas del Grupo Báez, Grupo Austral, Construcciones, Can y Costilla, y siempre ganaban ellos. Y eso demuestra que se dio un dinero, esa es la precuela, para entender cómo ese dinero a través de la ruta del dinero acá se fugó al exterior. Y luego viene el otro, el de Sur y los sauces, que se tendría que celebrar este año, pero seguramente queda para el año que viene. ¿Cómo vuelve ese dinero? ¿Cómo retorna? A través de bienes, inmuebles, hoteles, empresas. Lo contó Víctor Manzanares. Yo escribí su libro. En realidad escribí el libro que se llama La Confesión del Contador. Es un gran reportaje de información que fue judicializada para el aporte fundamental, tal vez del arrepentido más importante en la historia de las causas de corrupción en la Argentina. El Contador, nada menos que el Contador. Bueno, ese libro, de disposición y en venta para todos ustedes, cuenta todos los detalles de alguien que desde adentro cuenta el escenario de cómo ocurrió. Y luego vendrá el juicio de los cuadernos de la coima, cómo el sistema de soborno se extendía no solo a las rutas, sino a toda la obra pública. Y por primera vez, el juez Bonadío, con la instrucción también de Stornelli y de Rívolo, imputan y procesan empresarios, que son los que pagan la coima, cohecho activo, y también a los funcionarios que reciben la coima, cohecho pasivo. O sea que todo el escenario es complejo en la Argentina, pero interesante de ser seguido. Casi que se puede seguir como ficción, ¿no? Como si fueran series, documentales, temporadas de una gran película que no sé qué título podría llevar. Y en el medio aparecen personajes. Les contaba, ayer en La Cornisa contamos el caso de Liliana Pascua. Liliana Pascua es la intendenta de Urien, una pequeña localidad cerquita de Villa Ángela, en Chaco, de las más pobres de la Argentina, en una de las provincias más desiguales del país, como es Chaco. Bueno, allí ella es la única que la pasa bien. Se construyó una mansión. Se quedó o se adjudicó, ella dice que por sorteo, la denuncia dice que no, 4 de las 10 viviendas de un plan de vivienda, para ella y para su familia. Y a su vez aparecieron denunciantes que dicen, changarines, que dicen que fueron convocados por el municipio para que les den laburo, nunca le dieron laburo, les pidieron que se inscriban como monotributistas, que dejaran su talonario de facturas en el lugar, y resulta que aparecieron facturas a nombre de ellos, y ellos se enteraron por la intimación de AFIP a pagar ganancias por dinero que no cobraron. Y la estafa es mayor. Y ahora la justicia avanza sobre Liliana Pascua y los funcionarios que pudieron estar alrededor de presuntos delitos muy complejos. En un lugar olvidado, en donde contamos para hacer este informe con la colaboración de Carlos Prete, Mónica París, de Infocom, que cuando ellos publicaron esto en su portal, recibieron muchas presiones y represalias, pero encontraron también un respaldo por parte de nosotros allí en La Nación para poder contar este informe en La Cornisa. Y esta es la otra Argentina, la que no se ve, la del abuso de poder, que es uno de los delitos por el cual se denuncia esta intendenta, la de la dirigencia que hace de lo público algo propio, que se enriquece, y así estamos. Pero bueno, en el mientras tanto, si no viene la lluvia, seguramente saldrá el sol, y se viene una etapa linda de un año difícil, el último tramo, quedan 10 semanas por ahí, y se va el 2020. Y seguramente vos estarás pensando en cómo disfrutar la temporada que parece va a tener mucho de alquiler de casas o de compartir espacios al aire libre, pero de un clima que empieza a ser más favorable,
Y también hay que decir de una pandemia que pierde cierta fuerza, o en todo caso la medicina, que sabe mejor cómo atender a nivel de los distintos tratamientos, por la propia experiencia con los enfermos, que no llegan a instancias tan graves como al principio. Y todo este escenario también nos hace pensar en que podemos ser un poco más optimistas. Eh, bueno, algunos títulos más. Vuelve el fútbol. Sabes que el 30 de octubre vuelve el campeonato, creo que se llama Campeonato de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Seis zonas, 4 equipos por zona. Cada uno de los 24 equipos, cada uno de los dos primeros de cada zona pelearán por un lugar de la Libertadores del 2021. El resto supongo que por la Sudamericana, pero de a poco tendremos fútbol. ¿Y las clases? Bueno, el ministro de Educación, Nicolás Trota, está impulsando que vuelvan, en algunos lugares volvieron de a poco, algunas clases al aire libre. Todavía los docentes a nivel universitario damos clases por Zoom, del mismo modo que estamos ahora conectados, pero intentamos que la nueva normalidad nos afecte menos posible a aquellos que han sufrido más, que son los dos extremos de la sociedad, los menores y los adultos mayores. A ellos tenemos que proteger, y el Estado esperemos que esté a la altura de las circunstancias. De a poquito nos vamos yendo. Les agradecemos a ustedes, que son el verdadero motivo de este programa, que estén del otro lado y que se queden en Conexión Abierta, una radio que tiene una variedad, una información, un análisis, una cantidad de especialistas y por supuesto todo un conjunto de operadores, entre ellos Julita Sánchez, a quien le mando un cariño enorme y le agradezco siempre por su expertise en este trabajo, estar del otro lado. También aprovecho para saludar a Daniela Ferrín, quien junto a Derendi Sanso comandan esta nave insignia que es Conexión Abierta. Un cariño a Moni Lutsky y a Graciela Lupoli, quienes están en la operación comercial de este programa, y a Estefanía Machiavelli y a Brando Machiavelli, los que me ayudan en redes sociales y en varios aspectos. Estoy desarrollando de a poquito, estamos generando un hugomachiavelli.com que va a estar a disposición en poco tiempo más, con mucha información exclusiva, análisis, buenas recomendaciones de lecturas, de series, de películas, de documentales, también de arte. Vamos a ofrecer desde esa plataforma buenos materiales para que vos puedas acceder desde hugomachiavelli.com, y por supuesto me siguen en @hugomachiavelli con Twitter si quieren, si desean, en Hugo Machiavelli en Instagram, por supuesto, en el canal de YouTube también y en Facebook. A disposición, aquí estamos y nos vamos por hoy. Y volvemos el próximo lunes para hacer este programa que queremos tanto, que se llama Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta. Buena vida, buena semana, cuídense, chao.